Villa, pues antes de irnos a la pausa, si quieres, ¡Ánimo! el caso, el caso de ¡Arriba el Israel. PRI! ¿No? El caso de Israel, el compañero periodista que, Claro. ya se le cuestionó a la gobernadora María del Pilar qué pasa, por qué nadie habla, por qué nadie se involucra, lo dijimos en su momento, mal que a la compañera Yolanda Caballero le pasara esto, pero afortunadamente para ella es muy visible en Tijuana, ella como conductora de noticias, con el periodismo que hace en redes, y por lo tanto se le dio una atención inmediata. E incluso al día de ayer hubo un posicionamiento en el Congreso del Estado. Pero en el caso de nuestro compañero Israel, que es más de calle, que es más de cubrir nota roja, que está al tiro y que sigue reporteando, pues no lo han atendido como han atendido a los demás. Uh-huh. Y ya hubo un planteamiento de la red de periodistas de Mexicali, ya hubo un planteamiento nuestro aquí también en Ciudad Capital. Y bueno, escuchemos a Rafael Orozco, fiscal central, que nos habla sobre el tema del caso de la agresión al periodista Israel. Sí, hay informarles que sí, desde el momento que pasó el hecho, hubo una reacción inmediata de la Fiscalía, se investigó inmediatamente, se judicializa oportunamente. Dentro de la audiencia inicial hay una argumentación entre defensa y entre víctima, de la cual Fiscalía no participa. Cuando hay un acuerdo, digamos, Fiscalía, mediante SEGAP o mediante el agente del Ministerio Público, actúa como una especie de facilitador o mediador. En este caso, el juez prevé, según la argumentación de ellos, que hay posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio y por lo tanto regresa la carpeta del CEJAP para que esto se lleve a cabo. Después de las pláticas que llegan al CEJAP, no es posible llegar a ese acuerdo y Fiscalía vuelve a judicializar el asunto y el tribunal ya tiene fecha fijada, es entre 3. Para no equivocarme, es en los primeros 15 días de marzo, creo que es el 13 o 16 de marzo, la audiencia inicial, pero esto es importante que dejar claro, en su momento se judicializó oportunamente y se llevó a cabo la audiencia inicial, nada más que una vez que se regresa y vuelve a judicializar, ya tenemos fecha hasta marzo, ¿no? Pero sí importante señalar que cuando sucedió el hecho inmediatamente se judicializó. ¿Ya se contactaron con el compañero Israel García? Le preguntamos ahí si se contactó con el compañero Israel García y ahí hace una malabares y le pregunta al fiscal regional y al final pues dicen que no saben ninguno de los dos, algo lo cual tuvieron que haber hecho. Pero vamos a escuchar también a Alfredo Álvarez, el hombre de la mano dura dentro del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Se le pregunta también por esta situación y vean lo que dice. Parte del mecanismo ni local ni federal, pero por supuesto es un asunto que siempre podemos revisar. O sea, la seguridad de los periodistas es una prioridad del gobierno y en el sentido del mecanismo pues estamos totalmente abiertos a revisar, pero al día de hoy no está integrado ninguno de los dos mecanismos. ¿Se ha buscado tener contacto con él a raíz de su declaración la semana pasada? No, pero con mucho gusto lo buscamos. Miren, mucho del mecanismo funciona, se excita el mecanismo a partir de la petición de la persona. Nosotros en ocasiones hemos ido a buscar, incluso a promover del local al federal, y muchas veces los propios periodistas no lo consideran. Entonces sí es muy importante, evidentemente con mucho gusto lo buscamos, pero también pues es importante el interés de parte de él para sacar. Hubo una denuncia pública, alguien señalaba que no le habían atendido, que no le habían hecho caso. A raíz de que hace el comentario, se vuelve a poner en riesgo, se vuelve a exponer. Nadie lo ha buscado para nada, el compañero periodista Israel García. La verdad es una broma el mecanismo. Y Alfredo Álvarez tendrá que decirlo, saberlo, que ni siquiera participa en las sesiones del mecanismo. Tampoco es que Catalino participaba mucho, pero mínimo había un mínimo interés. El mecanismo no funciona, no sirve, está hueco y ya tiene una revolución ahí de que son compañeros consejeros del mecanismo, que pues muchos de ellos pues, están en contra por las formas que se lo están haciendo. El caso emblema, entiendo, han sido los asesinatos de compañeros Margarito y de Lourdes, pero en este caso, y obviamente el atentado a Yolanda Caballero, pero en este caso de Israel, ¿cómo se les, o sea, tiene una semana, un viernes, que se expuso este caso, por el mismo compañero y por un grupo de periodistas de la red de periodistas Mexicali? Ni siquiera le han llamado, ni siquiera le han dicho, oye, tu caso, es más, ni siquiera le han dicho, tu número de expediente es este. No hay justificación, Rafael Orozco, de decir, es que lo que pasa es que él se quiso arreglar con los que lo golpearon. 4 años lleva, ya aseguran que en marzo habrá la audiencia, pero lleva 4 años ahí estancado. ¿De qué justicia están hablando cuando dicen, pues déjenlo,
porque el día se va a arreglar. Una agresión no se arregla. Una agresión de este tipo, violenta, como le pasó al compañero Israel, no se arregla con dinero. Por una cobertura periodística, ¿eh? Y por una cobertura periodística. Pero además de eso, obviamente le tienen que pagar los daños y se llama reparación del daño. Pero ustedes tuvieron que seguirlo, no solamente mandarlo al Ceja. Y cuando lo mandan al Ceja por esta situación, obviamente el caso no llega en arreglo, el caso se regresa a la fiscalía. O sea, ahí sí, ¿qué tanto duró en el Ceja? Por Dios, o sea, 2 años, o sea, sí. En el Ceja, como, ¿cuánto tiempo duró el compañero Israel García tratando de negociar con estas personas? No es cierto, fue un intento, porque yo recuerdo haber hablado con Israel cuando comentaba esto y sí buscaba, porque se le había ofrecido. Y pues en aras de no tener un tránsito tan engorroso y no tener 4 años. Que no tener 4 años en un proceso, dijo, bueno, vamos a hacer la prueba para ver qué podemos acordar. Independientemente de la cuestión, si están a favor o en contra, es un derecho que tiene y es algo que él busca, se va de esta manera, le dicen, ¿sabes qué? No hay forma de llegar a acuerdo, pues vámonos otra vez por la vía penal, y pasa esto, lo que Israel quería evitar. 4 años sin respuestas, ya dicen que en marzo se les va a abrir el caso, y ahí sí, a los compañeros de la fiscalía que lo conocen, a Israel García, incluso a los que están en comunicación social, a los funcionarios que están ahí, mínimo, ¿no pudieron hacerle una llamada? Llamarle. Decirle, ¿tu juicio va a ser en marzo? Pero no sacaron una nota dura a nuestro compañero Israel porque él está marcando para que la baje. Ajá. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.